Apreciados amigos y familia de la fe, sean bienvenidos a compartir nuestro devocional del día. Nuestro tema, rescate indispensable, basado en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, en los versículos 5 y 6, en la traducción Nueva Versión Internacional, donde la palabra nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Un rescate es una suma de dinero exigida para dar la libertad a una persona que se encuentre cautiva. Ahora bien, los pecados que cada uno de nosotros cometemos son una ofensa a la santidad divina y constituyen una deuda para con Dios. Su pago está asimilado al de un rescate. Si alguien pretende no haber pecado, quizá piense que no necesita de ese rescate, pero la Biblia, la palabra de Dios, nos declara en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Podemos ver que la palabra dice que todos pecaron y nuestros pecados nos hacían deudores para con Dios. Cuando decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y la verdad no se encuentra en nosotros. Pero al contrario, el que siente el peso de sus pecados no debe procurar conseguir él mismo su rescate. Los versículos 7 y 8 del Salmo 49 nos quitan todas las ilusiones. Nosotros mismos no podemos hallar el rescate ni contar para ello con nuestros hermanos o amigos. Miremos lo que nos dicen los versículos 7 y 8 del Salmo 49. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. No podemos pagar el rescate por nosotros mismos y mucho menos por los demás. Pero al leer la epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, con la cual encabezamos nuestro devocional, esto trae tranquilidad a nuestra vida. Dios se ocupó del rescate. Su propio Hijo se dio a sí mismo y la sangre derramada en la cruz del Gólgota basta para borrar enteramente nuestra deuda. Ahora, Dios afirma que nunca más se acordará de nuestros pecados, como nos dice la epístola a los Hebreos en el capítulo 10, en los versículos 17 y 18 la palabra. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Si Dios declara que está satisfecho con ese rescate y que éste tiene para él un valor infinito, ¿quién podría decir lo contrario? Dios es el que nos ha justificado por medio de nuestro Señor Jesucristo, como nos dice la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 8, en los versículos 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. Hoy Dios está ofreciendo su perdón gratuitamente, porque el precio del rescate fue pagado por el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Él llevó todos nuestros pecados, nuestras transgresiones, todas nuestras iniquidades, todo lo que nos separaba de Dios. El Señor Jesús lo llevó en la cruz para que nosotros pudiéramos acercarnos con toda libertad al trono de la gracia de Dios, pudiéramos entrar a ese lugar santísimo de la presencia de Dios y glorificar su nombre. El Señor Jesús fue el que pagó ese rescate que era indispensable
para que nosotros pudiéramos hacernos hijos de Dios y ser reconciliados con el Padre. Cada uno de nosotros ha cometido pecados y aún puede seguirlos cometiendo porque no somos perfectos y vivimos en esta naturaleza humana que todavía tiene mucho de pecaminosa. Pero la palabra dice que si nos arrepentimos y nos alejamos del pecado, alcanzaremos la misericordia de Dios. Es necesario confesar nuestros pecados para aceptar ese rescate indispensable que nos acerca al Padre Eterno. Somos llamados hijos de Dios cuando aceptamos al Señor Jesús y su sacrificio completo y acabado en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros para poder ser aceptos en Dios nuestro Padre Celestial. Cada uno tiene la responsabilidad de confesar su pecado, de acercarse a Dios y de permitir que la palabra, que es el mismo Señor Jesús, venga a nuestras vidas para purificarnos, para santificarnos, pero también para reconciliarnos. Recordemos que el rescate era indispensable para poder acercarnos a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu infinita misericordia, por tu gracia y por tu amor para con los seres humanos. Gracias porque al reconocer nuestros pecados, confesarlos y apartarnos de ellos, alcanzamos tu misericordia y somos transformados para ser hijos tuyos por medio de ese rescate indispensable que fue la entrega de la vida de tu amado Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias porque hoy podemos decir que éramos pecadores, pero Cristo murió por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Gracias, Papá, por tu amor incondicional en Cristo Jesús. Amén y amén. Les bendigo y declaro sobre cada vida que está en la oportunidad abierta para confesar el pecado y poder recibir ese rescate indispensable y necesario para cada uno de los seres humanos. Que Dios los bendiga y que pasen un feliz día.